la hermosura, la belleza, la majestad de nuestro Creador. Capítulo 1, verso 27, Génesis 1:27. Dice: y creó Dios al hombre, diga conmigo, a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pueden tomar asiento aquellos que están de pie. Y depende de las hermanas si quieren estar de pie, pero si no, pueden tomar asiento. Y el hermano Enrique, hermano, usted puede mantener el piano. Y quiero compartir esta escritura bajo el tema: nos han engañado. Saben que después de que Dios creó al hombre y a la mujer, varón y hembra, dice la escritura, para nosotros solamente son unos capítulos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, y vemos el impacto del golpe del enemigo de nuestras almas. Llega a engañar, a seducir a esta mujer llamada Eva. Nos han engañado. Amén. Recuerden nuestra vieja manera de vivir. ¿Se recuerdan? Vivíamos bajo la ceguera espiritual, donde que, como dice la escritura, a lo bueno le decíamos malo y a lo malo le decíamos bueno. Amén. Es bien fácil seguir los deseos pecaminosos, dice la escritura. Nosotros humanamente luchamos constantemente con nuestra carne, con los deseos de nuestra carne. Y vemos que más adelantito en los capítulos empieza a desarrollarse una historia sobre el pecado original al entrar al ser humano. Y en uno de esos versículos le dice, Satanás le engaña y le dice: van a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Eva, a través de las palabras que escuchaba de la serpiente, empezó a ser seducida y fue engañada, atrapada en la mentira. La seducción fue, como por decir, el punto final a lo que Satanás había tramado en contra de estas vidas. Porque cuando él le dice: vas a saber como Dios el bien y el mal, le está diciendo, fíjense, ahí dice: vas a ser como Dios. El mismo pecado que originó allá en el cielo, en el corazón de Satanás, que antes de ser Satanás era el lucero de la mañana. Su resplandor era tan hermoso. Él era uno de los que guiaba la alabanza y la adoración ante el trono celestial de la majestad de nuestro Creador. Pero siendo Él un ser creado por el Creador, quiso ser semejante al Altísimo. Vemos que ahí fue el punto clave que le dice la serpiente a Eva: serás como Dios. Yo me imagino que para Eva y Adán no era tanto como el conocimiento de la ciencia del bien y el mal, sino que iba a ser semejante a su Creador. Eso es imposible. Pero Satanás le siembra y la seduce para seguir y escuchar y obedecer a la voz de la serpiente y no a la voz de su Padre, de su Creador. Tal vez así como yo en algún momento de su vida le dijo a usted en su pensamiento: vas a ver, Eva, al rato que hable contigo, si es que la hiciste allá en el cielo. Porque saben que cuando pecamos,
usted y yo tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Y yo en una conversación que tenía con Dios en una ocasión, yo le dije: Señor, ¿qué estaba pensando Eva? Estaba en el paraíso, podía caminar, escuchar tu voz de una manera que no había confusión alguna de quién le estaba hablando. Ellos tenían comunión con Dios el Padre, su Creador. Pero ella decidió escuchar la mentira y el engaño de Satanás. Esta palabra engaño en hebreo se relaciona con la falsedad o la traición. Es como que le presenta una idea, una ideología, una filosofía, un concepto erróneo para atraparla, y una vez atrapándola, es tanta la seducción que la tiene en sus manos. Casi estaba ya ganada la batalla. Satanás dice: así es como le voy a destruir a la creación de Dios, a la creación que Dios tomó tanto tiempo en detalle para formarle y crearle. Cuando Él termina de formar la creación, le dice que Él estaba feliz, Él estaba contento con lo que había hecho. Al terminar el séptimo día, dice la Escritura, en 2 de Corintios capítulo 2 verso 11, habla y dice: no ignoremos sus maquinaciones. Si Satanás puede conseguir confundirnos, así como lo hizo con Eva, poniéndole la duda, la incredulidad, cuestionando la palabra de Dios. ¿A cuántos de nosotros Dios nos da una palabra, pero las circunstancias que estamos atravesando, el enemigo lo usa para poner en nosotros la duda, la confusión, la mentira, el engaño? La palabra maquinaciones habla de un plan estratégico, de un complot, de un diseño, de una manera que está diseñada para que sea un fin malvado para tu vida y para la mía. Por eso la Escritura aquí en 2 de Corintios dice que no ignoremos las maquinaciones de Satanás. ¿Cómo es el tema? Nos han engañado. A través de esa Escritura, yo sé que Dios puede ministrar las vidas de cada uno de los que está aquí. Pero en este tema, en esta área, en esta porción de que voy a hablar ahorita, quiero elaborar este tema de una manera que aplica a la mujer. Y estoy hablando de que cuando Satanás llega a Eva y le planta una semilla de seducción, empieza a perder Eva su valor. Acuérdense la palabra a su imagen y semejanza del Creador. ¿Se recuerdan? Entonces aquí, a través de esta enseñanza, Dios nos habla a nosotros de cómo Satanás usa esta Escritura, esta palabra que dio a Eva, y le dice: con que Dios te ha dicho. Y él le dice: déjame decirte algo, que vas a ser como Dios. La seducción empezó a nacer en el corazón de Eva, y déjame decirte que así como lo hizo con Eva, lo ha hecho con el mundo entero. Ha traído una desvaloración en el ser humano, y en este caso, hablando sobre la mujer, le ha quitado el valor, la identidad, la semejanza al Eterno, a su Creador. Cuando yo pensaba, hermanos, en el valor de la mujer, yo le decía a mi niña: tengo solo una hembrita. Y a veces nosotras como mujeres les enseñamos a nuestras hijas solamente las quejas, los lamentos, el lloro, el quejar. Y Dios me ministró algo tan tremendo que ayer y hoy meditaba en esto, porque yo estaba siendo un ejemplo de queja. Y yo le dije a mi hija: no tomes en cuenta mi comportamiento de ayer y de hoy. Y te voy a decir por qué. Y yo iba a empezar a decirle razones y excusas y del por qué. Y no era porque estaba cansada, no era porque estaba agobiada, no era por XX.
simplemente le dije: a ver, hermana, su mano derecha, toquen su vientre. ¿Saben una cosa? Somos portadoras de vida. Somos mujeres escogidas por Dios para dar vida, para tener fruto, para ser de bendición a las naciones, para hacer la diferencia. Le dije a mi hija: pero te tengo que decir una cosita que tú aún no has experimentado. Así como es vida y es bendición este vientre, también es dolor, también es sufrimiento, también tiene procesos difíciles y duros, que a veces no te quieres ni levantar de la cama, a veces no quieres rendirle cuentas a nadie, a veces no te quieres levantar porque no hay fuerzas. Así como es este vientre. Y mi hija se me queda viendo: ¿qué está diciendo mi mamá? Y yo le empiezo a enseñar cosas de mujeres. Me dice: mamá, ¿por qué tenemos que sufrir así? Le dije: mi hija, tú disfruta tus años, todavía no estás sufriendo. Pero se dan cuenta del diseño tan precioso, de lo creativo que es Dios. Yo le empiezo a decir a mi hija, así como que se me prendió una luz así y un foco se prendió ahí. Le empiezo a decir: mi hija, Dios nos creó como esas portadoras de vida. Dice la Escritura que en la sangre está la vida. Y antes de tú y yo quejarnos en esa semana del mes que tú y yo vivimos a veces, y que con esos achaques y esas cosas, dile: gracias, Señor, porque hay vida en mí. Dile: gracias, Señor, porque me has hecho un vaso fuerte. Me has hecho un vaso fuerte a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, a través de la unción que has derramado sobre mi vida. Porque disculpen mis hermanos varones, disculpen por lo que les voy a decir, pero si a ustedes les dieran los dolores de parto que les da a las hermanas cuando están en el lugar de ahí para dar a luz. Dice mi esposo: cuando miré que te abrieron de par a par, me desmayé solo de ver. Le digo: imagínate, algunas lo han tenido parto normal y otras con cesárea. A mí me tocó de las dos cosas. Y mientras yo hablo y converso con mi hija, le digo: nunca olvides el valor que Dios te dio. Y ese mismo pensamiento te dejo el día de hoy. Toca tu vientre. Y yo soy de bendición. Mi vientre es de bendición. Mi casa, mis generaciones, mi descendencia son de bendición. Y si hay alguien en este lugar estéril, rechazamos ese espíritu de esterilidad, de maldición. Se quebranta, se pudre todo yugo generacional en el nombre de Cristo Jesús. Hay vida y hay vida en abundancia, porque el Dios Todopoderoso declaró palabras sobre nuestras vidas para bendecir a las naciones. Yo un día le dije al Señor, porque Él me habló, le dije: Señor, yo estaba llorando en la presencia de Dios, como tal vez muchas de nosotros lloramos cuando vemos a nuestros hijos en malos caminos. Amén. Pero hubo un momento donde yo le dije, mientras converso con Él, y me dijo: ¿y a ti quién te dijo que yo te di hijos para que vivieran para Satanás? Le dije: jamás. Entonces me dice: ponte de pie y empieza a verlos como yo los veo. Empieza a declarar, empieza a hablar como yo los miro. Empieza a bendecir tus generaciones, tu simiente, tu semilla. Por eso dice la Escritura, cuando empieza Dios a hablarle a Adán y a Eva sobre las consecuencias del pecado que habían cometido, aún así Dios le da poder y autoridad a la mujer. ¿Qué le dice? Que hará que con su... le pisará la cabeza. Y una vez usted ve una serpiente ahí, usted le pisa la cola de la serpiente, ¿y qué va a hacer? Pero si le pisa la cabeza,
Si le pisa la cabeza a Satanás, démosle esa ofrenda de palmas al Rey de Reyes, porque nos ha dado victoria. Así que aunque vino el engaño a través de esa serpiente, dice la Escritura que el nuevo Adán, a través de nuestro Señor Jesucristo, ha venido la restauración del hombre, la comunión con el hombre. Ha venido Dios el Hijo a salvar al mundo, a salvar aquello que se había perdido, a venir a conectarnos nuevamente con su Espíritu, para darnos vida, para darnos vida, para darnos vida. Y tú y yo hemos sido llamados para tener vida. Así que el engaño, la mentira, la seducción, la desvalorización que el enemigo implantó en nuestras generaciones, es tiempo de cortar esa maldición. Es tiempo de destruirlo. Es tiempo de vivir bajo la imagen y semejanza de nuestro Creador. Si tal vez tú no lo entiendas como yo lo entiendo, y yo dejo que la obra del Espíritu Santo sea quien imparta la palabra a tu espíritu, como Él quiere, conforme a la necesidad que hay en ti. Y déjame decirte que cuando yo meditaba en lo que Adán y Eva habían pasado, dice la Escritura que nosotros todos veníamos con el pecado original. Por eso nosotros no creemos en bautizar a los niños, porque un niño no tiene conocimiento de que si pecó o no pecó. Venimos nosotros a bautizarnos a una edad donde ya tenemos conocimiento del bien y del mal. Si queremos arrepentirnos, si queremos amar a Dios y dejarlo entrar en nuestra vida, en nuestro corazón, o queremos vivir a la imagen del mundo. Sí, la imagen que se nos ha formado como mujeres, como seres humanos allá afuera, vemos que es una imagen que de verdad duele en el corazón ver que está destruyendo tantas vidas. La imagen que se proyecta en las industrias, en lo comercial, en las redes sociales, en la televisión, en las películas, y aquellos que se les dice novelas, novelas. ¿Sí me entienden? Se ha formado una imagen de la mujer que la usan como un objeto solamente. En los deportes de hombre, una mujer. En las bebidas, una mujer. En los carros, una mujer. En todo lo que anuncian, una mujer. Y lo hacen de una manera para seducir. Y lo que a mí me duele el corazón es que las mujeres se prestan para ser desvalorizadas de esa manera. La imagen y semejanza tuya y mía, esa imagen y semejanza de nuestro Creador, no de lo que el mundo te está señalando como imagen de mujer. Ni tú ni yo le tenemos que probar nada a nadie. Si un día tú te quieres levantar recién bañadita, sin necesidad de presentarte de cierta manera, no sé si a ustedes les ha pasado, se levantan a, no sé, a ir a lavar o a comprar el mandado, etcétera, llevar a los niños a la escuela. Y yo he visto mujeres en sus carros, mientras que llevan a sus hijos a la escuela, con un chonguito acá arriba, con sus pantuflas, con sus pijamas. Y digo, bueno, pues si ellas atreven, pues allá ellas. Pero tampoco Dios, acuérdate que dice que mujer, cuida a tu esposo, no te desatiendas. De vez en cuando, ok, pero no todo el tiempo. Nadie dice amén, ¿verdad? Hay un valor, hay una imagen que tú debes de agradar a Dios. Después de agradar a Dios, aquellos que estamos casados, es a tu cónyuge. Y tú le puedes decir a Dios,
Señor, Él así me conoció, así me ve cuando me levanto en las mañanas. Pero imagínense si no se bañan, si no se arreglan. Pobrecito de su cónyuge, no va a querer llegar a la casa. Si todo tiene su lugar, todo tiene su tiempo, tampoco tomen las cosas de otra manera. Dios nos llama a tener una imagen que refleja a Dios, una imagen que glorifica a nuestro Señor. Sí, cuando tú y yo vemos o nos ponemos a meditar, ¿cuántas veces al día tú y yo vemos imágenes proyectadas delante de nuestros ojos? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas horas pasamos tan solo en el teléfono? ¿Cuántos mensajes entran? ¿Cuántas imágenes vemos? Y de repente una de esas imágenes, si tú no tienes cuidado, te va a seducir. Te va a seducir a ser tal vez una compradora impulsiva, a ser una chismosa impulsiva, a estar en el chisme, a estar contendiendo con la gente, etcétera, etcétera. Amén. Entonces la imagen es el proyecto de lo que tus ojos y mis ojos ven. ¿Qué está viendo Dios en ti? Si las imágenes para nosotros están constantemente durante el día y sobre la noche, ¿te puedes imaginar lo importante que es para Dios tu imagen? ¿No me escucharon? Se me hace que se están quedando dormidas con la comidita que comieron. Es importante la imagen, esa imagen que Dios busca de ti, de mí, de que tú entiendes el valor que tú tienes como una hija de Dios. Aproximadamente más de 20 y pico de años, no les voy a decir cuántos, pero cuando yo me convertí, mi esposo no me trataba bien. Y yo le dije a Dios: Señor, yo no merezco este trato, yo soy una hija tuya y por lo tanto yo me doy el valor que tú me has dado. ¿Y saben qué? Él no lo sabía, pero lo aprendió. Al igual que yo aprendí mi valor de mujer, él aprendió el valor que Dios me daba a mí. El valor que Dios te da a ti como mujer, el valor que Dios te da a ti como varón, es muy importante. Que tú y yo empecemos a verlo, a entenderlo, a vivirlo, a pensarlo, a actuarlo conforme a la creación que Dios hizo en ti y en mí. ¿Se ponen ustedes a meditar cómo es que en los salmos, en la escritura, nos dice de que Dios empieza a formar en el vientre a un ser? Cómo Dios te creó, cómo Dios te formó. Y cada una de ustedes que es madre entiende cuando sentía el latido de ese bebé, cuando sentía el movimiento de esos piecitos. Había uno de mis hijos que cuando yo estaba embarazada, mi esposo le decía: mijo, dame una patadita porque ya me voy al trabajo. Y viera que él se la daba. Cuando ellos están en el vientre, formados por la mano de Dios, cuando tú y yo estuvimos en el vientre de nuestra madre, formados y creados por Dios, Dios dice en Génesis que fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Tú y yo no podemos aceptar otra imagen que no sea que no concuerde con el diseño original de parte de Dios. Es como cuando un artista empieza a dibujar, a pintar un diseño, algo que hubo una idea y empieza a mover
ese lápiz, esos colores, esa pintura, y empieza a crear lo que había en su mente y lo que había en el corazón. Así me imagino a Dios creándote a ti, creándome a mí, con un amor, con una pasión, con una entrega, con una dedicación, que cómo puedes tú y cómo puedo yo aceptar otra imagen que no es esa. ¿Cómo podemos nosotros rechazar la imagen tan preciosa que Dios diseñó de tu corazón, de tu vida, de tu persona? Como dijo la pastora anteriormente, aquí no hay ¿qué? No hay imitación. Tu fingerprint, tu huella, nadie la tiene. Eres único, eres única. ¿Te das cuenta? Millares de personas han sido creadas por el Eterno, y cada uno de nosotros somos únicos. No hay nadie como tú ni como yo, pero somos a imagen y semejanza de nuestro diseñador, de ese que te amó con amor eterno. Yo medito, hermanos, en lo que Dios vino a hacer antes de Él morir en la cruz. Él tuvo una manera de hablar al mundo entero a través de las escrituras, no solo a los que estaban presentes, no solamente a los discípulos y a las multitudes que le seguían, sino nos dejó escrito para que nosotros veamos cómo Dios vino a restaurar la imagen de la mujer, que ya no serían, dice la escritura, no es necesario, dice, que nosotros como su creación ignoremos. No es necesario que tú y yo ignoremos el grande amor que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Dios vino y restauró a la mujer samaritana mientras estaba en el pozo. Él tuvo una conversación con esta mujer, que era una mujer que iba a sacar agua del pozo a un horario que no habían más mujeres que le rodearan. ¿Sabes por qué? Porque era considerada una prostituta. Era ella una mujer que mientras conversaba con nuestro Señor Jesús, le dice: ¿dónde está tu marido? Y le dice ella: no tengo marido. Y Jesús le dice: es cierto. Y le da un número: 1, 2, 3, 4, 5, y empieza a enumerarlos, ¿verdad? Le dice: ¿y con el que estás no es tu esposo? Pero Él no lo dice para condenarla y juzgarla, porque Él está dando la oportunidad de que ella reconozca su condición, de cómo ella ha permitido o las circunstancias la hayan llevado a ese nivel donde ella fue desvalorizada como mujer. Ella no cabía entre el grupo de las mujeres de ese pueblo. Ella era rechazada, ella era humillada, pero Dios, con el trato individual que le dio a esta mujer, viene a restaurar su imagen, viene a darle vida, viene a darle esperanza, viene a sanarla, a restaurarla, a darle la oportunidad de que ella sea una nueva criatura. Así como Él lo hizo contigo, lo hizo conmigo. Así como lo hace con nosotros, lo hace por aquellos que están perdidos, aquellos que no tienen esperanza, aquellos que no han sabido aún del Dios que ha podido redimirnos a través de la sangre del Cordero. Jesús le dio la bienvenida a una mujer llamada María de Betania para sentarse a sus pies. Es que Jesús para muchos era un loco. Era un loco en el trato y en lo que Él le permitía. Acuérdense que algunos le decían profeta, algunos le decían rabino, a algunos le decían el Mesías. Y mientras Él conversa con estas mujeres, Él tiene un trato individual con cada una de ellas. Y mientras esta mujer es bienvenida por el Dios, por el Mesías, por el rabino, por el profeta, como le llamaban a Él en ese tiempo, sentarse a sus pies. Y mientras ella está ahí para aprender y escuchar la voz de Dios, mientras los demás murmuraban sobre ella, Jesús le ponía atención a lo que ella hacía. Es que para Dios tú eres importante. Para Dios le importa lo que tú haces. Vemos cómo Jesús invitó a María Magdalena a unirse. Cuando la encuentra, dice la escritura, en pleno acto de adulterio. Y mientras Él está ahí,
viendo que le acusaban y la apedreaban, porque en aquel entonces a una mujer que era encontrada en el pecado de adulterio era apedreada a muerte. Por eso la Escritura dice que hay pecados a muerte. Pero déjame decirte que había injusticias, porque no apedrearon o no intentaron apedrear al hombre que igualmente estaba cometiendo pecado de adulterio, sino solamente a la mujer. A la mujer se le había menospreciado, rechazado. Al hombre se le había hecho a un lado como que si nada hubiera pasado. Pero Jesús, a través de su acto de amor por ella, le dice a los que le rodeaban y a los que estaban ahí listos para apedrearla, le dice: el que es libre de tirar la piedra, libre de pecado, que tire la piedra. Poco a poco dice la Escritura que cada uno de ellos fueron retirándose. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios injusto. Dios es un Dios de misericordia. Pero la misma ley que aplica al hombre aplica a la mujer. La misma palabra para restaurar al hombre aplica para restaurar a la mujer. Y Dios viene tocando la vida de esta mujer. Miren, ahí literalmente la libró de la muerte. Dios estremeció ese lugar con su actitud por rescatar a la mujer, por sanarle, por restaurar y liberarla de la muerte en lo físico, pero también en lo espiritual. Le dio la oportunidad de ser parte de ese equipo que Dios estaba llamando para seguirle, para amarle. Porque vemos nosotros que al final de la cruz, cuando Él está en ese lugar listo para ser crucificado, dice que su madre y las otras Marías estaban ahí. ¿Quiénes fueron que lo dejaron solos en el proceso? ¿Quiénes fueron que se mantuvieron ahí a los pies del Maestro, en las buenas y en las malas? Ahí estaba Dios restaurando a la mujer. Mientras Jesús está en agonía en ese lugar, está Juan, uno de los discípulos, y le dice: cuida de mi madre, de María, cuida de tu madre. ¿Y qué hace Dios? Restaura a la mujer, no importando su estatus, su edad, su pecado. Antes de conocerle, Dios quiso restaurar las vidas. Y de la misma manera Dios, vemos el ejemplo, vuelve a hacerlo de nuevo. Está una mujer entre las multitudes con flujo de sangre, y ella, como podía, arrastrándose sin fuerzas, desgastada, no solamente en lo físico, en lo emocional, en lo económico, pero ya se estaba rindiendo. Pero con esa poquita fe, con esa poquita fuerza, se acerca al Maestro y tocó su manto. Y mientras Él estaba en la multitud rodeado de gente, le dice: ¿quién me ha tocado? Los discípulos no entendieron en lo espiritual, y Jesús le dice a él: ¿quién me ha tocado? Y los discípulos contestan: Maestro, hay muchos que te rodean. ¿Cómo que quién te ha tocado? Es que hay alguien que me ha tocado, y al momento que me tocó ha sucedido un milagro, ha sucedido algo que me ha tocado, que me ha llegado a mi corazón, y yo no puedo negarle nada. Es que cuando tú y yo nos encontramos con el Maestro, no importa si eres hombre, mujer, niño, niña, joven, anciano, Dios toma importante el detalle de que tú estás ahí. Él te conoce no solo por tu nombre, al igual que los que le rodean. Él te conoce en los procesos más difíciles de tu vida. Él se acerca a ti porque sabe que Él tiene la solución para ayudarte en tu proceso, en tu necesidad, en tu dolor, en tu fracaso. Y Dios confirma a cada una de esas mujeres, como lo hizo contigo, como lo hizo conmigo. Y Dios aún está esperando que tú y yo seamos esas portadoras de vida, no solamente en lo físico, sino en lo espiritual. Que seamos esas mujeres que vayamos, impartamos una palabra de vida, donde empiezas tú a declarar y a clamar en la presencia de Dios a favor de esas generaciones. Tú puedes pensar que le estás hablando a una joven, a una dama, a una ancianita, a un joven, a un varón, pero tú estás cambiando una generación ahí. Tú
Tú estás cambiando una generación. Te das cuenta de lo importante, del gran valor que hay en tu vida y en mi vida. Por eso es que el enemigo prefiere mantenernos ocupados en el engaño. Nos han engañado, pero Dios, que dice que Él es el camino, la verdad y la vida, nos ha entregado la verdad de su palabra, la transparencia de su Espíritu Santo, el poder de Dios para ser hijas e hijos del Dios Todopoderoso. Tu valor, hermano y hermana, no está en lo externo. Tu valor no está en lo que las revistas, en lo que las redes sociales, en lo que se proyecta allá afuera como imagen. Tu valor no está ni en tu vestimenta.